jueves 13 de junio del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Antonio de Padua, un santo que tiene mucho que enseñarnos. No es solamente acerca de sus milagros que nos acercamos a él, de la comida que podamos recibir en la fiesta de San Antonio, ¿verdad? Pero creo que deberíamos de acercarnos más a él por lo que nos enseña acerca de Jesucristo, porque es un hombre muy sabio, es un hombre que tiene tanto que darnos, no solamente necesita nuestras veladoras y nuestras peticiones, también necesita nuestra atención para imitarlo cada día en nuestras vidas, porque ¿sabes qué? También nosotros podemos llegar a ser santos. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 9. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy me gustaría iniciar esta reflexión con una pregunta. ¿Qué nos enseña San Antonio de Padua? Todos tenemos la imagen de San Antonio, ¿verdad? Y lo más común va a ser verlo con una imagen del niño Dios, un niño Jesús, y que lo tiene en sus brazos, y también un libro o una Biblia, un evangelio. San Antonio desde joven estudiaba la palabra de Dios. Estudiar para él la palabra de Dios fue una manera de abrir su corazón a Cristo, la palabra que se hizo carne. Ahora él trataba de encarnarla. Estudiaba para buscar sabiduría, por eso estudiaba la Biblia, no solamente para enriquecerse o saber más de Cristo, hacerse más culto, no, sino que estudiaba la Biblia para encarnarla, para seguir los pasos del pastor. Por eso, hermanos y hermanas, más que hacer fiestas y bailes, que es necesario también, ¿verdad? Porque tenemos que celebrar, y comida y milagros de cosas perdidas y, no sé, pedir que haya un novio, una novia, creo que San Antonio tiene mucho más que enseñarnos el día de hoy. Y su fiesta es un buen recordatorio de aquello que hemos estado ignorando acerca de la vida de San Antonio. Y San Antonio lo primero que hace es invitarnos a seguir a Dios, invitarnos a darle sentido a la vida siguiendo a Cristo. San Antonio tuvo una vida muy corta, murió a los 36 años. Su familia vivía en Portugal. De joven entró con los agustinos, donde estudiaba la Biblia y la teología, y allí fue ordenado sacerdote, pero estaba siempre abierto a la voluntad de Dios, a los cambios de dirección en su vida. Y qué difícil, ¿verdad? Es para nosotros los cambios de dirección en nuestra vida, y lo más difícil es que de nosotros depende qué dirección le queremos dar a nuestra vida, qué tipo de cambios queremos hacer. Y creo que San Antonio nos pone un buen ejemplo
acerca de sus retos diarios de la vida. ¿Y por qué te hablo de estos cambios? Bueno, un día, después de que San Antonio vio los restos de algunos franciscanos martirizados en Marruecos, decidió entrar a la orden de los frailes menores. Como sabemos, esta orden fue fundada por San Francisco de Asís. Pues una vez que se dio cuenta de que estos frailes habían muerto en Marruecos, San Antonio de Padua decide ir a Marruecos para predicar la palabra de Dios, pero allá se enfermó y tuvo que regresarse a su casa, pero en el camino, al regresar a Portugal, los vientos empujaron el barco en el que iba hasta las costas de Italia. Y ya estando ahí, en Italia se enteró de una gran reunión de los frailes menores en Asís con San Francisco. Allí buscó un lugar donde vivir y se fue a un convento en las montañas. Allí lavaba trastes, barría la casa, oraba y estudiaba. Pero nadie se daba cuenta que San Antonio era un hombre con muchos talentos. Pero él estaba contento con todo lo que hacía, con sus oficios ordinarios: limpiar la casa, barrer, juntar la basura, orar, estudiar. Era un tiempo de encontrarse con Dios. Aún cuando lavaba los trastes, ahí tenía su encuentro con Dios. Un día en una misa que tenían los frailes, creo eran unas ordenaciones, y nadie había preparado una homilía. En eso el superior le pidió predicar, porque pues no tenían más opciones. Y sin preparación, San Antonio dio una homilía tan bonita que los frailes decidieron que él tenía que salir de la oscuridad del convento a andar predicando en toda la región. Hermanos y hermanas, Dios escogió en ese momento al más pequeño, al más humilde para hacer su voz a las naciones. Antonio salió de su lugar, ahí donde te decía que estaba escondido, y fue a predicar a muchas partes de Italia. Después San Antonio vio la necesidad de instruir más a los frailes, de enseñarles teología, y finalmente un día decidió pedirle permiso a San Francisco para poder instruir y pues preparar más a los frailes. San Francisco le apreciaba sus talentos y le dijo que sí, pero le mandó una carta de la cual quiero leerte un fragmento. Dice así: a Fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos con tal de que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y de devoción como se contiene en la regla. San Antonio, hermanos y hermanas, guardaba un espíritu de oración, y la teología era para él una herramienta para entrar en diálogo con Dios, ese diálogo más profundo. Para eso sirve la teología. Pero para San Antonio la palabra de Dios no era algo separado de la vida. Lleno de compasión, ayudaba a los pobres y predicaba en contra de la injusticia. Como dijo el Papa Benedicto, y leo un párrafo que escribió, dice así: Antonio invita muchas veces a los fieles a pensar en la verdadera riqueza, la del corazón, que haciéndoles buenos y misericordiosos, les hace acumular tesoros para el cielo. Oh ricos, les exhorta, háganse amigos con los pobres, acójanlos en sus casas. Serán después ellos quienes los acojan en los eternos tabernáculos, donde está la belleza de la paz, la confianza de la seguridad y la opulenta quietud de la saciedad eterna. Por eso y por su caridad, San Antonio fue llamado el amigo de los pobres. Entonces, ¿qué podemos captar de la vida de San Antonio para nuestras vidas? ¿Qué podemos obtener de su vida para nuestras vidas? Disculpa que te resalte tanto los milagros y la comida, pero a veces vamos por eso nada más a las fiestas de San Antonio, para que te haga el milagro, para que te ayude a encontrar lo que está perdido o porque la necesidad que tienes o X cosa, ¿no? Y para comer.
pero yo quiero que el día de hoy, cuando vayas a visitar, cuando vayas a tu iglesia, cuando vayas a tu parroquia, donde se esté celebrando la fiesta de San Antonio, te acuerdes de estas palabras, que hay mucho más cosas que hemos ignorado que tiene que enseñarnos San Antonio en nuestras vidas. Yo quiero resaltar 3 cosas que nos puede enseñar San Antonio hoy en día. Primero, San Antonio nos invita a abrir el corazón a Dios, dejarlo hablar y que también nosotros seamos capaces de escucharlo en nuestro corazón, que lo reconozcamos en la vida cotidiana, que todo lo que hay en el pájaro, en el perro, en el árbol, en la flor, en el ser humano, especialmente en el ser humano, poder reconocer ese Dios que está ahí, que nos dice algo, que lo reconozcamos y que no dudemos de amarlo, perdonarlo, ayudarlo, guiarlo. Y todo esto de reconocerlo en todo lo que existe lo podemos hacer al orar, al estudiar la palabra de Dios e incluso encontrarlo cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos barriendo, como San Antonio. Encontrarlo en la más mínima actividad que estamos haciendo. Muchas veces nos olvidamos de estas prácticas y nos dejamos envolver más por nuestra tristeza, por nuestra ansiedad, por nuestra desolación, por aquello que a veces no sabemos cómo enfrentar. Hoy San Antonio nos da esta pequeña regla simple y sencilla, solamente orando y estudiando. Segundo, que estemos disponibles. Muchas veces Dios nos llama a ir más allá, a arriesgarnos, a cambiar, pero sobre todo a cambiar. Qué difícil es cambiar en la vida, ¿verdad? Qué difícil es transformar nuestras vidas. Y lo peor es que sabemos cómo hacerlo, pero no nos atrevemos a hacerlo, porque al transformar la vida sabemos que tenemos que dejar cosas, personas, sustancias, líquidos, dinero, cosas materiales que muchas veces nos da trabajo dejar. Pero hoy San Antonio nos invita a no tengas miedo, transforma y nos llama a predicar, a llevar la buena nueva. Hermanos, que nuestra vida sea una prédica en silencio. A lo mejor no vamos a ir a pararnos a las esquinas y predicarles a las personas, pero siempre puede ser una prédica en silencio que es más ruidosa que una prédica hablando, mostrando al mundo el amor de Dios. Y tercero, amar a Dios y amar a los marginados, a los pobres, a los tristes, aquellos que en este momento necesitan de ti, que en este momento necesitan de tu amor, necesitan de tu caridad, no de tu resentimiento, no de tu rencor, de tu avaricia, de tu crítica. Hermanos y hermanas, creo que el día de hoy San Antonio tiene mucho que enseñarnos. Ojalá podamos aprender un poquito y que cuando estemos ahí en el templo, cuando vayamos a visitar la imagen, le digamos: San Antonio, aquí está este corazón, enséñame y ayúdame a encontrar mi propio camino para seguir a Cristo. O que nos sirva de ejemplo para así seguir los pasos del Maestro, del Pastor. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día y feliz fiesta de San Antonio de Padua. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y solamente para recordarles que todos están en mi oración, sus peticiones, los nombres que han mandado, los tenemos ahí constantemente enfrente del Santísimo, y que Dios les conceda lo que su corazón necesita. Amén.